Una de las causas fue el Tratado de Versalles, el cual fue un convenio de paz firmado en Francia el 28 de junio de 1919, 6 meses después de la firma del armisticio, tras el cual hubo un cese al fuego y aceptación de la derrota de la Primera Guerra Mundial por parte de los alemanes. Este trato impuso en Alemania términos que generaron un descontento general entre los ciudadanos y que originaron la teoría de la puñalada por la espalda al sentirse bajo el dominio de otros países potencia. La segunda causa fue la Gran Depresión o el crack del 29, que fue una crisis económica que inició el 29 de octubre de 1929 en Estados Unidos. Luego se extendió a otros países de Europa como Alemania, Austria y Francia, donde muchas economías estaban creciendo gracias a los préstamos que recibían de Estados Unidos, tras haber finalizado la Primera Guerra Mundial. En 1933, Alemania atravesaba una crisis económica, política y social. La economía del país se había desplomado. El gobierno en curso no supo responder de manera acertada a esta situación y la sociedad temía un avance de ideologías del comunismo. Esto dio pie al Partido Nacionalista Obrero Alemán, también conocido como nazi, que obtuviese la mayoría parlamentaria y Adolf Hitler, el líder del partido, ganara el poder político y seguidores. La tercera causa fue el enfrentamiento ideológico. Tras los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, se gestaron diferentes ideologías políticas que debilitaron el liberalismo y afianzaron tanto el nacionalismo como el totalitarismo. En Europa, los líderes de mayor influencia fueron Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, ambos caracterizados por desarrollar sistemas de gobierno con políticas extremistas, fortaleciendo el movimiento de ultraderecha y expansionista. También apareció el antisemitismo empleado para perseguir a los judíos. La cuarta causa fueron los enfrentamientos bélicos. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo diferentes enfrentamientos bélicos de importancia, como la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939, en la que intervinieron las fuerzas alemanas e italianas, el asalto de Italia en Albania y Etiopía, la Guerra Sino-Japonesa en una segunda fase y la invasión de Polonia y Austria por parte de las tropas alemanas. Y la quinta causa fue el Tratado de Ribbentrop-Molotov. El 23 de agosto de 1939, en Moscú, los ministros de Asuntos Exteriores, el alemán Joachim Ribbentrop y el ruso Vyacheslav Molotov, firmaron el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética por medio del Pacto Alemán-Soviético de No Agresión firmado en agosto de 1939, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas que procedieron a dividírsela. En 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero, en la cual liberaron el oeste de Polonia y obligaron a Hungría, aliada del Eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresden, donde mataron a unos 35.000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan la capital alemana en Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó.
El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. En agosto terminó la guerra en el Pacífico, poco después de que Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Este fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Sin duda alguna, la Segunda Guerra Mundial fue la más cara y cruel en la historia. Dañó la mayor parte de propiedades y mató más personas que cualquier otra guerra anterior o posterior a ella. La raza que Hitler consideró dominante eran los alemanes. Ellos eran altos, rubios y de ojos azules. Los nazis querían que esa raza tomara el control de todo el mundo. Le pedían a los médicos que esterilizaran forzosamente a cualquier persona que no formara parte de la raza dominante, con el fin de que esas personas no pudieran tener ningún hijo. Las personas más afectadas por esto fueron los rumaníes, los gitanos, los enfermos mentales, los que nacieron ciegos o sordos, los afroalemanes y los judíos. Puesto ya este decreto, ahora los alemanes tenían que mejorar los números de raza dominante. Una de las formas en que los planearon hacer era permitir que los hombres se casaran con más de una mujer. Luego de finalizada la guerra, el mundo quedó dividido en dos bloques: el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos y con influencia sobre Europa Occidental y otros dominios, y el bloque comunista, liderado por la URSS y la influencia sobre Europa de Este. En la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje entre 1939 y 1945. Tras 6 años de dura lucha, el 14 de agosto de 1945 se declara el final de la guerra con la victoria de los aliados, ocurrida tras la caída de los regímenes de Adolfo Hitler en Alemania y Hideki Tojo en el Imperio del Japón. Cifras conservadoras establecen que la guerra causó la muerte de alrededor de 60 millones de personas, siendo la Unión Soviética, China y Alemania las naciones que más víctimas tuvieron.